Gracias, Alex. Entonces vamos de vuelta, reinicio, rebobino. Sí. CEUCA, dentro de la UCA, es el centro de graduados. Acá estamos 4, 5, 6 exponentes de la comisión directiva. No somos muchos más, ¿sí? Este año, con todas estas actividades que hicimos online, que nos han sido muy exitosas, mucho más exitosas que las actividades que hacíamos los años anteriores en lo presencial, que nos costaba un montón, así traíamos a la gente como una cadena. Acá nos fue mucho mejor. Está la gente como más dispuesta a este tipo de actividades y dispuesta a que hacen la actividad o en el escritorio o en la casa, ¿no? Así que nos hemos vuelto adictos, hemos hecho una actividad por mes, algún mes metimos algo casi como de 3 semanas. Y bueno, y hoy tenemos un honor enorme, que es Graciela, que la va a presentar Oscar. Así que, Oscar, te cedo el honor de presentar a tremenda egresada. Bueno, muchas gracias, Cristina. Cristina no dijo, pero ella es la que lidera en este periodo la comisión directiva del Centro de Graduados de Ciencias Económicas de la UCA. Para los que no están muy al tanto, nuestra facultad hace ya varios años cambió de nombre, como Ciencias Sociales pasó a otra facultad, ahora la facultad es solo de Ciencias Económicas. Y reiterando lo que nos dijo Cristina, estamos tratando de apoyar a la decana, Alicia Caballero, que nos mandó un mensaje muy sentido de no poderse unir a esta charla de hoy, que es la sexta en el ciclo que hemos iniciado, por compromisos de improviso le llegaron estos compromisos, así que pide disculpas, pero tenemos el aval de la decana para hacer esto. Y bueno, tenemos en nombre de CEUCA el placer de tener en esta sexta charla el placer y el disfrute de contarla a Graciela Cairoli. Graciela Cairoli de Ramírez Rojas es una licenciada en Economía de la Universidad Católica Argentina. Ahí ella con mucho afecto nos comentaba que ahí inició su carrera y que algunos profesores a lo largo de su carrera de grado la alentaron a hacer estudios fuera del país, y ella, además de ser licenciada en Economía de la UCA, es Master in Economics de la Universidad de Chicago. Además de algunas otras intervenciones académicas, por supuesto, que las tiene. Ella también está colaborando en la Universidad Torcuato Di Tella. Ella es presidente y cofundadora de la corporación Capital Markets Argentina. La hemos invitado y ha accedido de muy buen grado a que nos hable de los mercados latinoamericanos en estos tiempos que estamos viviendo, y para tratar de hacer alguna prospectiva de cómo operarían estos mercados o cómo llegarán a operar post pandemia. Así que la tarea de Graciela no ha sido nada fácil y no es nada fácil, pero acá vamos a estar para escucharla muy atentamente. Así que, Graciela, con mucho gusto te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo feliz de colaborar con CEUCA, porque en realidad formo parte de CEUCA como graduada de la UCA. Y la verdad que, bueno, espero que esta charla sea amena y que de alguna manera, si bien volvemos sobre el tema de la pandemia, que no es un tema de disfrute, ¿no?
pero me pareció interesante mostrarles esta situación de la región, un poco también para sacar conclusiones generales, ¿no? Y yo en mi actividad lo que hacemos es tratar de buscar valor, de tratar de buscar oportunidades y valor en los activos, y justamente las crisis, que se han dado muchas a lo largo de la historia del mundo, nunca son duraderas, y justamente a veces en estas crisis es donde uno tiene la posibilidad de encontrar oportunidades, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, es, en resumen, va a ser lo siguiente. Primero voy a explicar un poco qué estaba pasando con la región antes de la pandemia, antes de que llegó la pandemia. Después voy a mostrar qué pasó con la pandemia y vamos a tratar de ver hacia dónde podemos ir, y vamos a sacar algunas conclusiones al respecto. Bueno, con respecto a la presentación, Cris, te voy a tener que estar molestando para ir moviéndola. A ver. Pasaríamos a la primera. Bueno, acá primero vamos a ver la variación anual del PIB de Latinoamérica, esto es desde 2000 a 2019, es decir, justo antes de que empiece la pandemia. Bueno, en este cuadro se pusieron todos los países más importantes. Bueno, tenemos a México, a Perú, a Paraguay, que no es tan importante, también lo incluí, Colombia, Uruguay, Argentina, y Venezuela, ven, es el rojo que se va para abajo, así que sin parar, que me quedé ya sin espacio prácticamente. Pero lo que se observa, y que es un poco lo que quiero mostrar, que podemos dividirlo en dos etapas. Una primera etapa que va del 2000 al 2010, a pesar de que en el medio, en el 2008, tenemos la crisis financiera del 2008, y después una segunda etapa que va del 2010 al 2019. Esto mismo lo podemos visualizar en el siguiente gráfico, a ver si pasamos al siguiente, con un poquito más condensado. Sí, ese, perfecto. Este es un gráfico en realidad que saqué de un trabajo hecho del Banco Mundial, que presentó a principios digamos, a finales de 2019, en donde voy a mostrarles lo que son cada una de las curvas. Los países de la región latinoamericana y Caribe los han condensado en la roja, vendrían a ser los países del Atlántico. Ahí está metida Argentina, está metido Brasil, está metido Uruguay, y estaba metida también Venezuela, pero está corregida sin Venezuela. Hay una corrección para que no siga para abajo, ¿no? Después, la gráfica que es azul es la de los países del Caribe, y la gráfica de la línea verde son del Pacífico. Ahí estaría Chile, estaría Bolivia, estaría también Colombia, Ecuador. Bueno, y acá visualizamos también esa división, ¿no? Tenemos una primera etapa hasta el 2010, con la interrupción del 2008, de cierto crecimiento de las variaciones en el PIB real, ¿no? Importantes, que vamos a ver que van a ir de la mano justamente del crecimiento del precio de los commodities. Y la segunda etapa, en donde como que la economía de estas regiones como que se ameseta, se queda, ¿no? Y ese amesetamiento es una realidad, porque el crecimiento, digamos, de la última etapa, del 2010 al 2019, en toda la región en promedio del Producto Bruto fue del 1,7%. Prácticamente nada, algunos países más, algunos menos. Los que tuvieron un crecimiento por encima de ese promedio fueron, creo que 2 países de Centroamérica, nada más.
pero los demás llegan todos digamos, a estar rondando en el 1.7. Es decir, esta región llega a fines del 2019, al periodo anterior al proceso de la pandemia, con un crecimiento débil que se manifiesta, ahora pasamos a la siguiente cuadro, que se manifiesta por un montón de episodios de agitación social, tanto en América Latina como en el Caribe. La verdad que nosotros hoy vivimos agitaciones sociales motorizadas en cierta forma por la crisis que estamos viviendo, pero esto ya se había iniciado antes de llegar al 2020. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, el expresidente del país, que había empujado políticas redistributivas, renunció tras manifestaciones masivas de protesta por presuntas irregularidades electorales. Chile también, la famosa revuelta de estudiantes contra un aumento moderado de las tarifas del metro, que también derivó en movilizaciones populares con un montón de quejas que hoy terminan finalmente en la necesidad de hacer un cambio en la Constitución, ¿no? Colombia, repetidas protestas estudiantiles contra legislación para introducir reformas económicas. Costa Rica, también una huelga. Ecuador, manifestaciones masivas. Bueno, vamos haciendo toda la lista. Venezuela, bueno, meses de manifestaciones contra el gobierno. Perú, un congreso con poca legitimidad popular disuelto por el presidente, mientras que la mayoría de los expresidentes más recientes están en la cárcel o en espera de juicio por cargos de corrupción. Es decir, hay un periodo en donde no hay un crecimiento importante de la región, y por otro lado también tenemos descontento, agitación social. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, entonces, principales razones de esta situación: baja del precio de los productos primarios, falta de atención en cambios profundos estructurales de estas economías, niveles altos de desigualdad económica. Yo acá no traje el cuadro de Gini, pero se muestra que hay desigualdades económicas importantes en la región, descontento con instituciones débiles que no llegan a garantizar el control de la corrupción. Es como que se quedó América Latina en el inicio, y después no profundizó algunos cambios para poder, digamos, seguir creciendo. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vemos el índice de los commodities dividido en cuatro grupos. Este es un trabajo hecho por Econviews, que son asesores nuestros también, en donde tenemos, por ejemplo, la línea naranja es energía, ahí está metido el famoso petróleo. Después tenemos metales básicos, gris, metales preciosos, celeste, y los alimentos que se mantienen bastante estables. Entonces también tenemos, hasta el 2018 se ve cómo sube el precio de estos commodities. Si arrancábamos en el 2000, también es una situación que se daba, y luego empieza a darse una baja, y muy pronunciada en el petróleo justamente. Y esto es interesante notarlo, porque justo antes de que se inicien las cuarentenas, especialmente en Asia, pasa que justamente se produce una situación interesante, porque Rusia no se pone de acuerdo con la OPEP, y se empieza a aumentar la oferta de tal manera de petróleo, y el petróleo se desbarranca. Pero esto fue antes de la cuarentena, que después, agregada a la cuarentena, esto fue antes de marzo, y los aislamientos que se daban, digamos, en los países, la recesión general que motivó justamente la pandemia, es como que intensificó esa baja, ¿no? Después se ven las bajas, por supuesto, en los demás índices de commodities, y evidentemente esto es un tema que va a incidir, como vamos a ver a posteriori, en la región latinoamericana. Siguiente. Bueno, entonces, antes de ese hay uno anterior, Cris, un anterior. Ay, a ver, un poquito. A ver, no, está bien, sí, el siguiente está bien. Ahí, perfecto.
Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos ahora a entrar en la pandemia propiamente dicha. Bueno, se inicia el proceso de la pandemia y esto genera 3 shocks importantes que destacan justamente las características de esta crisis. Hay un shock de oferta, se cierran muchísimas industrias, especialmente las de turismo. Vamos a ver cómo estas realmente inciden muchísimo en el crecimiento de los países latinoamericanos de la región. Los trabajadores se ven obligados a trabajar desde sus casas para evitar el contacto social. El otro fue el shock de demanda. Shock de demanda, ¿por qué? Porque hay despidos ante la imposibilidad de las empresas de producir, los consumidores dejan de consumir porque no salen a comprar y por incertidumbre a su situación laboral. Entonces son 2 shocks importantes que inciden en esta crisis. Y el tercero es el shock financiero. Es decir, los inversores, ¿qué pasan? Convierten sus activos de mayor riesgo en activos líquidos y más seguros. Es ahí donde se produce la salida de todos los activos, prácticamente bonos, acciones y demás. ¿Para qué? Para estar líquidos, ¿no? Y eso justamente generó una gran incertidumbre en los mercados. Adelante. Bueno, consecuencias de esta pandemia, obviamente, en el segundo trimestre del 2020 vemos las caídas en el Producto Bruto en los países desarrollados, que son la gráfica naranja. Vemos como Reino Unido en el segundo trimestre cae en 21.7% el Producto Bruto, 17, 14.7 en promedio la eurozona, Alemania un 11, Estados Unidos un 9.1. Ahora si miramos la gráfica de la izquierda, aquí vamos a ver a Latinoamérica, y vemos las caídas impresionantes que son superiores a los países desarrollados. Y ahí tenemos a Perú, Venezuela obviamente, Argentina 19, México un 18.7, Colombia 15, Chile 14, Brasil un 11 y Uruguay, que es la de menor caída, 7.8. Sigamos para el siguiente. Esta gráfica me parece interesante, está hecha por justamente por Yahoo Finance y Dow Jones Indices, en donde muestra la comparación de las 3 crisis más importantes de los últimos años, y que de alguna manera se superponen, se han puesto una encima de la otra los movimientos, desde que inician hasta que terminan, para ver la profundidad de las mismas. La de color azul es la Gran Depresión. La verde es la crisis financiera que se dio en el 2008. Y acá la roja es la del COVID. Y lo que marca justamente la profundidad de la del COVID es superior, es mucho más profunda que la del 2008, y la verdad que tiene también una caída espeluznante comparándola con la Gran Depresión, ¿no? Si bien revierte mucho más rápido. Revierte mucho más rápido porque hay una gran reacción de parte de los gobiernos de los países desarrollados que hacen que esa reversión sea mucho más rápida por la gran cantidad de liquidez que aparece justamente tanto por asistencia fiscal como también por asistencia monetaria, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, Latinoamérica evidentemente no escapa a esta situación y se ve muy afectada. Entonces hay cierres de industrias relacionadas fundamentalmente al turismo. El turismo en Latinoamérica es muy importante. En México representa un 10% del Producto Bruto. En el Caribe, como ser en Antigua, es un 65% del producto. Cae el precio de sus exportaciones, que están íntimamente relacionadas a los commodities, por la caída de la demanda del mundo desarrollado, y también por la caída de la demanda china, que es donde comienza la pandemia. Hay salida de capitales en busca de activos más seguros y líquidos, y el costo del financiamiento aumenta, el valor de las monedas cae. Ahí vamos a ver
las depreciaciones son impresionantes, y los gobiernos ven disminuidos sus recursos, en especial por la menor recaudación impositiva ante la recesión. Pero los gobiernos tienen que salir a asistir al sector privado de alguna manera y con no tantos recursos como vamos a ver en la siguiente filmina, como digamos, los países desarrollados. Estos fueron los 10 países con mayor gasto fiscal por el COVID-19. Es un trabajo hecho por el profesor Elgin de la Universidad de Columbia. En Japón dedica un 21% de su Producto Bruto para asistir a su economía. Luxemburgo un 20%. Bueno, ven, Estados Unidos, si bien asistió con unos paquetes trimillonarios, miles y miles de millones, representaron un 13% del Producto Bruto. Ahora vamos a nuestra Latinoamérica. El siguiente. Estos son datos de 10 de mayo, publicados al 10 de mayo. En el siguiente, a ver, bueno, ahí me parece que se salteó una anterior. Acá, América Latina. Perfecto. Acá vemos los países latinoamericanos. La verdad que es impresionante ver el gasto que hizo, por ejemplo, Perú. Perú llegó a gastar un 9% de su Producto Bruto. Brasil un 8%. Argentina está más en la mitad de la tabla, está en un 3%. Ahora, ¿por qué estas diferencias de gasto? Bueno, una por qué recursos disponían estas economías, ¿no? Porque todo este gasto tiene que ser financiado de alguna manera. Entonces, algunas economías dentro de los países latinoamericanos tenían más facilidad o acceso a financiamiento a través de deuda externa. Otros, digamos, tendrían, como en el caso de Chile, que tenían justamente fondos especiales para solventar estas situaciones de crisis, y otros que no tenían suficientes recursos tenían que hacer lo que podían, ¿no? Entonces los gastos tenían que estar más acomodados a sus recursos. Estos fueron países más como Uruguay, digamos, que su gasto fue mucho menor. Y hay otras economías que también se vieron forzadas a poner, digamos, un mayor gasto en atención a sus economías, porque el sistema sanitario con el que contaban era un sistema sanitario que realmente requería de mucha asistencia, ¿no? Que vamos a ver que es el tema de Perú. No necesariamente los que gastaron más lo hicieron en forma eficiente. Vamos a pasar a la siguiente. El gasto fiscal frente a la pandemia a nivel global, hecho por este trabajo del profesor Elgin, representó un 3.7% del PIB. En América Latina el promedio fue el 2.4% y en los países ricos 6.7%. Muchísimo más. Pasamos al siguiente. De todas maneras, ese gran gasto que se hizo, lo que mostramos acá, de alguna manera no llegó a todos fundamentalmente a solucionar el tema del COVID. En promedio mundial, los infectados y la cantidad de decesos por cada 100.000 habitantes estos son datos más o menos hasta el mes de principios de octubre, ¿no? 15 decesos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tuvo 68 decesos por cada 100.000 habitantes, y en Perú, que fue uno de los países que más gastó, vemos que no llegaron a resolver mucho sus problemas, en 106, y después tenemos Bolivia, Chile. Son todos números muy superiores al promedio mundial. Argentina tiene un nivel bastante bajo, al igual que Uruguay,
porque Argentina en su primera etapa también la cuarentena ayudó muchísimo, ¿no? Y después también se ha demostrado que, digamos, el tema, digamos, de letalidad es bastante baja en Argentina, ¿no? Pues el sistema, digamos, médico ha resuelto varios de los problemas, ¿no? Pasamos al siguiente. Entonces los países con más fallecimientos en Latinoamérica han sido Brasil, México, Perú, Colombia ocupando un 11º lugar, y Perú, digamos, un 9º lugar en el mundo, con todo lo que tuvo que gastar para justamente ese tema, ¿no? Sigamos. Bueno, yendo ahora a los activos. Entonces, estos países que tuvieron de alguna manera sufrir las consecuencias de esta crisis, dijimos que uno de los temas que más les afectó justamente fue la gran salida de capitales. Aquí tenemos dos índices. Uno es el Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Estamos viendo acá la deuda americana frente a un índice que nos muestra la deuda latinoamericana en su conjunto. Entonces, lo que se ve justamente, sí, acá Alex me dice sí, para Argentina cambió mucho, sí, tiene razón. En vez de ir para arriba va para abajo, eso tiene razón. Lo que sí vemos, digamos, más o menos en marzo, hay una caída importante en todos los activos. La recuperación en Estados Unidos es bastante rápida. Hoy ya está prácticamente por encima de sus niveles iniciales, y en Latinoamérica la recuperación también ha podido seguir un poco lo de la deuda, pero todavía están por debajo de sus niveles iniciales, como se ve acá. Obviamente, cada caso particular de cada país es diferente, ¿no? Acá, como me dice bien Alejandro, el caso de Argentina es justamente al revés, ¿no? Es decir, nosotros hemos pasado una reestructuración y sin embargo todavía nuestra deuda no tiene valores interesantes, ¿no? Bueno, pasamos ahora a las acciones. Acá sí se ve mucho más una discrepancia mayor. En el índice de Standard & Poor's, este es un índice general, vemos también lo mismo, es decir, marcada caída en marzo, una recuperación fenomenal. Hoy exactamente estamos, en este momento están por encima del valor de origen. Ese índice de acciones está más o menos en un 11% por arriba del valor de origen. Esta semana yo sé que estuvo perdiendo alrededor de un 4%, pero la recuperación ha sido muy rápida. En cambio, la región latinoamericana todavía se encuentra alrededor de un 36, no quiero decir mal, pero es sí, un 36% abajo con respecto a su situación original, ¿no? Y la brecha entre los dos se ha ampliado bastante. Es aquí donde uno realmente observa y ve una oportunidad, ¿no? Es decir, que ve que la deuda latinoamericana en general está está todavía muy barata, y uno piensa que si se dan las condiciones, obviamente hay que ver cada país en particular, se podría continuar con la recuperación de la mano del crecimiento de la economía mundial, ¿no? Pasamos a la siguiente. Acá este es otro indicador, este es un cuadro realizado por Citi con el Bloomberg, en donde nos marca el precio-valor libros de los países que forman parte del grupo de emergentes. Bueno, yo ahí destaqué Chile, para no hablar de Argentina, pero me pareció interesante que su precio-valor libros en este momento está como un 42% por debajo del promedio de estos países emergentes.
La verdad que son valores que llaman la atención, sobre todo en un país como es Chile, ¿no? Así que también es otra razón más por la cual uno ve que Haití podría haber una oportunidad. Obviamente que después está el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Y hay que ir viendo cómo se va dando la situación a lo largo del tiempo, a medida que se vayan recuperando las economías. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí están todos los índices de acciones. Vemos cómo arrancan en diciembre del 2019, la gran caída, es una cascada, y tenemos los dos países que están, digamos, más rezagados, son Brasil y Colombia. Los demás están, obviamente todos están por debajo, pero Brasil y Colombia parecería que son los que están más rezagados. Brasil, después voy a comentar un poco, es también una oportunidad porque la imagen de Bolsonaro ha cambiado mucho positivamente y él está en tren de hacer una serie de reformas muy interesantes, ¿no? Así que puede ser también una noticia futuro muy buena. Siguiente. Bueno, entonces, razones que explicarían una recuperación el año que viene en Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, el año 2021 va a partir de una base muy baja, pues son países que se han visto todos afectados por recesiones bastante profundas. Bueno, acá cuando escribí esto, también la cuarentena en varios países ya se levantó. Ahora yo voy a mostrar un poco la movilidad de la gente que sale a trabajar y que sale a consumir a través de un indicador de Google que justamente sigue a través de los celulares el movimiento de la gente, el uso del transporte aumenta. Los países desarrollados empiezan a crecer, en especial China. Yo ahí también les voy a mostrar, justamente China se espera para este año que va a ser la única economía que va a crecer, 1.8. Y bueno, el año que viene se espera que crezca bastante más. Los precios de los commodities empiezan a recuperar, ya estamos en la parte superior de la B, todavía no han llegado a sus niveles originales, pero van creciendo. Hay buenas noticias con respecto a las vacunas, y después hay otro caso interesante, que la hospitalización va cayendo con respecto a los enfermos. Es decir, cada vez hay menos necesidad de atender a los enfermos en hospitales, y eso también es un factor a favor por el gasto sanitario, ¿no? Las tasas de interés internacionales se van a mantener bajas, eso va a estimular inversiones. Hay que saber si los países latinoamericanos la van a saber aprovechar, que esa es otra cosa, una otra conclusión importante. Y después el tipo de cambio, que si bien todos han sufrido, sus monedas todas se han devaluado, esa devaluación los vuelve también más competitivos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo este efecto puede llegar a ayudarlos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, acá están los datos que se esperan de variación del PBI en Latinoamérica. Bueno, el 2020, bueno, acá es discutible, algunos que hablan estos son datos del Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿no? Es decir, hay otras estimaciones que hablan de una caída más importante en Argentina, ¿no? Más que del 10, pueden llegar a ser 12, 13, ¿no? Bolivia un 10, Brasil un 7.9, Chile 7.5, son todas caídas. En México un 10,1, Paraguay y Uruguay son las de menor caída, ¿no? Y para el 2021, sacando Venezuela, todos los demás con recuperaciones, pero que no llegan a sus niveles, obviamente, de inicio de la pandemia, pero van recuperando. Siguiente. Bueno, estos son los cuadros que quería mostrarles de movilidad, ¿no? En los países desarrollados es un hecho de que la población se empieza a mover y bueno, vamos a ver cuál va a ser los resultados
de esta nueva ola de contagios en Europa, pero la gente como que ya sale, ¿no? Empieza a moverse, empiezan a funcionar las fábricas, empieza la gente a consumir. Es una realidad que va a costar mucho que se dé vuelta. Vemos qué pasa ahora, la siguiente gráfica, en Latinoamérica. Lo mismo, ¿ven? Exactamente lo mismo. Es una realidad esto. La siguiente. Bueno, acá los precios de los commodities, ven, todos van apuntando para arriba. Especialmente, digamos, bueno, tenemos la soja subiendo, el petróleo subiendo, el cobre subiendo. Bueno, el oro es el que más sube, pero eso es por dos situaciones, no solo porque es demandado como metal precioso, pero sino también esto te está demostrando, en realidad todos los commodities demuestran la cierta devaluación también del dólar, ¿no? Y que incide, digamos, en una valuación superior del oro. Siguiente. Bueno, y acá tenemos un poco lo que Alejandro me decía, pero que en realidad hoy creo que estamos en un riesgo país todavía mayor que 1440. Sí, aquí tenemos 2019, antes de la pandemia, la Argentina estaba con su deuda sin reestructurar, con un riesgo país sumamente alto, 1744. Hoy con el país reestructurado estamos con 1.400, 1.500, es decir, que no se nota mucho esa diferencia, ¿no? Ecuador también reestructuró su deuda, podría estar mejor. Nosotros podríamos acercarnos a Ecuador y Ecuador también podría estar mejor, ¿no? Si vamos a Latinoamérica, donde dice la TAM, digamos que en 2019 estuvo en 182, esta es 263. Todos los demás países están con su riesgo país más alto que originalmente. Lo que uno pensaría, que lo lógico sería que ese riesgo país se achique, ¿no? Y sobre todo en los países que están con una deuda reestructurada y que han podido patear pagos para mucho más adelante, ¿no? Bolivia también, ahora con su nuevo gobierno, están por entrar en una reestructuración. Siguiente. Sí, acá está el riesgo país, como viene cayendo, digamos, en Ecuador, fue lo que más marca, y Argentina, pero se ha quedado, y cuando vemos cómo es el LATAM generalizado, podría bajar más. Bueno, acá se ve cómo crece China, obviamente el 1.8, que en realidad representa una caída del 4.2 con respecto a enero, ¿no? Y la que se espera que crezca el año que viene. Y Estados Unidos y la eurozona también. Siguiente. Bueno, estas son las devaluaciones de las monedas que han sido violentas. Bueno, no hay que contar, yo pongo Argentina al lado de Venezuela para que no se note tanto, pero bueno, además depende de qué tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero todas las monedas se han devaluado, y cuando yo no traje acá el cuadro de justamente el tipo de cambio real, que también es mucho más bajo, el de la región, comparable a periodos anteriores históricos, ¿no? Eso también da de alguna manera una pauta de que las monedas pueden revaluarse en algún momento. Bueno, aquí muestra las importaciones chinas, como ya están creciendo, ¿no? En estos últimos meses. Bueno, antes de empezar esto, bueno, yo concluyendo de alguna manera ¿encontramos una oportunidad en la región latinoamericana? Sí. Vemos que la región latinoamericana todavía puede mejorar, y llegando simplemente a su situación de origen, ¿no? Su situación de origen tampoco era la panacea, es decir, que puede mejorar mucho más. Pero hay que monitorear cada caso particular de cada país, y monitorear estas situaciones también. La segunda ola de contagios que podían llegar a reducir la actividad por nuevas cuarentenas, eso no lo sabemos todavía,
pensamos que no, pensamos de que tanto por la aparición de las vacunas como por la mejora en la atención de los enfermos y por la necesidad, digamos, también de salir a trabajar, y como vimos, la movilidad no va a ser tan probable. Puede haber descontento social, de hecho hay descontento social. ¿Qué tanto puede incidir ese descontento social en las decisiones de los gobiernos? Hay algunos gobiernos que están mejorando mucho, ya vuelvo a repetir, en Brasil, que había empezado muy mal, hoy tiene como un 52% de apoyo a imagen positiva, ¿no? Que es mucho, ¿no? Así que estas situaciones pueden revertirse, pueden empeorarse también. Incertidumbre política por pérdida de confianza puede darse o no, ¿no? Pero mientras tanto, por el momento, digamos, ha habido elecciones tranquilas, podemos decir, en Bolivia, se ha votado plebiscito en Chile en forma tranquila, es decir, que parecería que por lo menos se avanza hacia cambios en forma tranquila y en forma democrática. Y el otro tema que hay que monitorear es endeudamiento excesivo en algunos países, es decir, ¿qué pasó? Con estas tasas tan baratas se surge el apetito al riesgo y ha habido inversores que han de alguna manera entusiasmado a que en algunos países se emita a tasas más bajas, ¿no? Entonces se ha aumentado la deuda en varios países, ¿no? Y eso es un tema también a monitorear. Entonces, como conclusión, yo diría que realmente es una situación interesante, una oportunidad interesante, sin dejar de estar siguiendo estos factores y de alguna manera, digamos, posicionarse e ir viendo cómo sigue el desarrollo de la situación en general, ¿no? Así que ese es mi fin, mi fin de la charla. Espero que les haya entretenido. Muchas gracias, Graciela. Muy explicativa tu presentación. Yo le he pedido a los participantes que canalicen sus preguntas a través del chat. Acá hay felicitaciones, como vos verás, para tu presentación. Aunque no hay una pregunta en especial, y me atrevería yo a preguntarte algo que a lo mejor no es muy técnico, pero a lo mejor para romper el hielo de los colegas. En Latinoamérica, y por supuesto hay mucha incertidumbre en cuanto a la segunda ola de contagios y demás, pero asumiendo, digamos, un comportamiento parecido al de otros países, ¿cuál crees que es una economía que pudiera surgir más, con más efectividad, que pudiera retomar un sendero de crecimiento dentro de nuestra región? Habida cuenta de la situación, por ejemplo, de endeudamiento que no es igual en todos los países. No, el que está haciendo realmente una prueba que realmente llamó la atención, es decir, tiene en pie reformas impositivas y reformas importantes, es Brasil. Realmente nosotros vemos que Brasil podría llegar a ser uno de los países que puede generar un cambio importante en la región, ¿no? Chile parecería que uno dice, bueno, parece que va en el camino contrario porque quiere a través de este plebiscito hacer uso, digamos, de los fondos de pensión. Habría que ver, porque todo depende del grado, ¿no? Como en todo, ¿no? Es decir, yo creo que también es un momento importante como para que se defina un rumbo. Y yo dudo que un país como Chile también cambie demasiado, ¿no? Pero sí, yo te diría que de todos la que veo como más oportunidades es Brasil, dentro de todo. Perfecto. Sí.
Bueno, hay una pregunta de Alex Chafuen Sí, a que, ver, ¿qué me dice? que como Sí, es un amigo también de la casa, sí, Alex, si sí, te parece, hazla directamente a sí, Graciela. dale, dale, Alejandra. Sí, Hablando. sí, No, dale, dale, sí oh, sí, somos sí, sí, no, dos. no, ahora estoy cansado porque estuve en 4 o 5 entrevistas, la gente piensa que cómo puede cambiar no, la perspectiva con una administración Biden o una Sí, administración Trump. Lo que tú has dicho ahora, que si llega a ganar Biden, Brasil se transforma, viste, en la única opción de un país grande de la centro derecha y le van a ver, exactamente. va a sufrir unos ataques inmensos, viste, yo tengo la suerte de conocer a varios de los ministros y demás, Ah, pero no me digas. ¿cómo ves Mirá, no, esta coyuntura con lo que está pasando acá en el en norte? Estados Unidos. Bueno, hay veces que no sé qué te diría, ¿no? Porque no conozco tanto como vos los distintos partidos, ¿no? En tanto detalle. Siempre, digamos, la llegada de los americanos es más hacia México, ¿no? Que al resto de Latinoamérica, pero eh, no sé si también Brasil puede llegar a verse afectada, ¿no? Ese es un poco es una duda que tengo, no te sé contestar. Ahí me surge la duda. Sí, siempre vi como que incide más en México, y los mexicanos lo saben eso. Entonces por eso se acomodan con uno, se acomodan con otro, ¿viste? Eso es un poco esa onda, ¿no? Los mexicanos. Y al revés que China, no sé, porque China China, sí, China sí. porque China en México no tiene presencia. Y es una pregunta, en Sí, Europa causó muy mala impresión, por suerte a mi juicio, la sí, diplomacia de los barbijos, claro. porque en Latinoamérica vienen los chinos prepotentes y los latinoamericanos le dicen que sí Sí, y callan a los críticos, pero ¿cómo ves claro. vos ¿cómo ves esta relación de China en En Latinoamérica? Después me callo. Latinoamérica. Sí, Sí. no, China favorece desde el punto de vista de los commodities desde ya, ¿no? Eh, Ahí la favorece muchísimo. Y ellos, qué sé yo, tanto en alimentos como, digamos, en todo lo que sea primario, van a ir en búsqueda justamente de mercados como los latinoamericanos. Eh, no sé cuánto más pueda llegar a penetrar también, ¿no? Eso no sé. Y cuánto le van a dejar penetrar, ¿no? Eh, Ese es el otro. Esa es la otra situación. Así que bueno, son dudas, hay muchas dudas, ¿no? Pero desde el punto de vista del precio de los commodities sí lo veo como favoreciendo a la región, desde ya, desde ya. Así que bueno, en ese sentido Perfecto. me vas a tener que ayudar vos a mí a aprender un poco qué pasa con estos nuevos gobiernos americanos, ¿no? Ese es el tema. Si realmente les Te comenté, interesa. Graciela, que hoy tuve el privilegio también de asistir a una charla, a una de esas innumerables charlas que ha tenido Alex en el día de hoy, Sí, y fue muy interesante me imagino, yo para le escuché. plantear la situación de la elección norteamericana con tantas particularidades como la que está por Él llegar. es el mejor para poder explicar eso, porque realmente él tiene más conocimiento, sinceramente. Así que bueno, vamos a ver qué será el futuro. Bueno, Hay otra Graciela. consulta, Oscar. Sí, Hay una ahí hay consulta de Noelia. una consulta de Noelia Alonso, ya más en la coyuntura, ¿no? Sí, Y pregunta qué evolución ves para el contado con liquidación en lo ya me próximo. meto en Argentina y ya Sí, sí, complicado. sí, sí. Te zambulles en la coyuntura argentina. Te Dios trajeron. solo lo sabe, porque lo están manejando en este momento. O sea, el Banco Central está moviendo, haciendo de todo, es una cosa terrible para contener el tema del contado, ¿no? Ellos tienen hoy, debido a la reestructuración de la deuda, el Banco Central cuenta con muchos bonos y papeles
Así que con eso puede manejar el mercado y de hecho es lo que está haciendo, ¿no? Así que, bueno, veremos qué tanto éxito tiene. Ahora, esas medidas que está tomando el Banco Central, ¿son medidas defensivas o podrían llegar a tener algún efecto positivo no digamos de largo plazo, pero sí de un medio plazo? Claro, el tema es que ellos en realidad están con un problema de exceso de liquidez y ese exceso de liquidez en Argentina inmediatamente se vuelca al tipo de cambio porque no tenemos confianza en nuestra moneda. En eso Alejandro para poder dar detalles. Pero la verdad que bueno, hay que tomar alguna medida como para evitar es decir, una devaluación es una situación complicada en Argentina, ¿no? Porque inmediatamente parte de la devaluación pasa a precio. Entonces se están buscando hoy medidas como para compensar esa excesiva devaluación, ¿no? Entonces se habla de devaluación ordenada y devaluación desordenada. Entonces se están tratando de llegar capaz a una devaluación más ordenada y por eso toman medidas como ser emisión de bonos para ir sacando, digamos, ese exceso de liquidez, subas de tasas de interés, una combinación de varias cosas. Así que bueno, vamos a ver qué tanto éxito hay en todo eso, ¿no? Pero después yo sé que la Argentina está en negociaciones con el fondo y el fondo seguramente le pedirá algún tipo de programa y eso, bueno, estará por verse también, ¿no? En términos relativos, el exceso de liquidez actual de Argentina, ¿cómo compara con otras situaciones difíciles de los últimos 30, 40 años? Mira, Por ejemplo, se me ocurre preguntarte si ha sido analizado la situación del famoso Rodrigazo del año 75. ¿También sí, estaba influida sí. por un exceso tremendo de liquidez? Sí, también, sí, sí, nosotros es una historia grande de crisis de ese tipo, ¿no? El que es muy bueno hay que invitarlo a Kachanowski a hablar de estas cosas, que Ajá. tiene más las cifras más en la boca que yo, ¿no? Pero sí, se ha repetido varias veces, sí, lamentablemente. Gracias. Tenemos todavía, como toda la región, tenemos que ir a los cambios de fondo, ¿no? Y bueno, toma tiempo a veces llegar, y hay que tener un gobierno que tenga el apoyo, ¿no? Para poder hacer esas cosas. Acá hay otra pregunta, Graciela, de Matías Mayora, que creo que ha sido colega mío en alguna institución que hemos trabajado. Además de agradecer tu presentación, te pregunta si crees que Uruguay pueda favorecerse por la constante llegada de capital financiero y humano desde Argentina. Y Puede ser, ¿crees puede si el ser. peso uruguayo puede apreciarse en términos Y reales sí, con eso rapidez? sí, va a seguir apreciándose, eso desde Ujú. ya, sí, eso desde ya. Bien, yo ahí mostré justamente lo poco que cae Uruguay, en realidad, su Producto Bruto, ¿no? Pero claro, el mercado de capitales uruguayo es muy chiquito. A nivel, digamos, mercado de capitales es chico, ¿no? Como se pueden hacer algún tipo de inversión en algún papel, pero es chico, no es muy grande. Y eso le quita liquidez y de alguna manera eso también dificulta operaciones, tener muchas operaciones con Uruguay, ¿no? Pero Claro. sí, es muy probable que se aprecie. Sí, es muy probable. Qué bueno. Sí. Por lo que veo acá, están muy tímidos para preguntarte. No, pero está bien, no, está bien. Es Pero viernes a la noche, así que yo sé lo que... bueno, Pero están con ganas de escuchar porque no se van. No se no, van. no se van, no se van, no se van. Bueno, Así Ahí escucha. em, que siéntanse
siéntanse con ánimo de preguntarle a Graciela. Si no, bueno, ya saben, cuando quieran. Yo ahí dejé en la presentación mi mail, así que cuando bueno. quieran escribirme, que me pueden escribir, no hay ningún problema. Te digo que de mi conocimiento, además de Alex, que está en el exterior, tenemos algún otro colega también en el exterior. Ah, mira, qué bien. No sé si Matías Mayora está en el exterior también, en su momento andaba por España, y Horacio Barros también en el exterior. Gracias. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ha concitado Me alegro. Bueno, mando un muchísimo cariño a interés. todos. Les mando un cariño a todos. La verdad que les agradezco mucho y bueno, cuando Bueno, quieran. Graciela, en nombre de CEUCA y en nombre de... bueno, acá Alex... Sí, yo estoy de te acuerdo hace- con Alex. Yo también me preocupa México. Sí, Ok, yo estoy de Ajá. acuerdo con vos. Sí. ok. México está haciendo caer su economía de una manera impresionante. Mi marido es mexicano, así que conozco bien el tema. Y la verdad que es impresionante cómo la está haciendo caer. Así que sí, es un país que para seguirlo de cerca. Ahora, esa caída está, digamos, es por medidas tomadas, ¿hay algún plan? Ellos decidieron, sí, no, ellos directamente decidieron, dijeron no queremos realizar ningún gasto, queremos controlar el déficit público, pero no asistieron de ninguna manera al sector privado. El sector privado para ellos es el enemigo. Y entonces, la verdad que están teniendo serios problemas justamente. Se mezclan las ideologías, quizás. No, Sí, es por un tema más que nada ideológico. Sí, sí. y los dos principales empresarios del pasado liberal Romo es el Chief of Staff de AMLO, y Ricardo Salinas Pliego es el capitalista liberal que tiene todos en su bolsillo recibiendo millones de privilegios. Así que es muy mezclado. Está muy mezclado. Para mí es el cronicapitalista y el narco, el poder. Exactamente. Es muy difícil para gobernar ese país. Totalmente, totalmente. Es la corrupción y sí, el muy otro. difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, muy bueno. Eso nos lleva a una reflexión que es cierto que la región latinoamericana es difícil, pero la influencia de los capitales del narcotráfico la hacen prácticamente impredictible, ¿no? Sí, es muy complicado, es un tema muy complicado. Así que bueno, gracias a todos. Bueno. A vos, Graciela. Descansen, que den un lindo fin de semana. Qué bueno. Graciela, en nombre del Centro de Graduados de la Universidad Católica Argentina, de Graduados en Ciencias Económicas, te damos formalmente y afectuosamente las gracias y todo nuestro agradecimiento a esta muy linda exposición y muy interesante, muy útil para entender cosas que pasan en la región y en el mundo. Y bueno, estamos acá. Les quiero decir a los que nos han acompañado esta tarde que el Centro de Graduados quiere tener más entidad y somos todavía algunos pocos. La decana Alicia Caballero cree mucho en un centro de graduados lo más importante posible, como para no solo vincular en la amistad y en el networking con los antiguos graduados, sino para que ayudemos a la Universidad Católica y a su Facultad de Ciencias Económicas en especial a tener una entidad, digamos, importante, e incluso sabemos que muchos de sus graduados han tenido mucho éxito y tienen mucho éxito en Argentina y en el mundo, y bueno, es bueno que de alguna manera la universidad se privilegie de esos graduados que ayudó a formar en las primeras instancias,
y pueda tener una presencia a partir de ello. Así que los invitamos a contactarse con nosotros, con el Centro de Graduado, y todas las colaboraciones en cuanto a temas a tocar o a acciones a seguir van a ser muy bienvenidas. Así que los invito a ello. Muchas Nuevamente, gracias. Graciela, Oscar. muchísimas gracias. Muchas gracias, Los- Oscar. Muchas a gracias, los- Cris. A los que han A venido vos, mil de gracias. todos lados de la internet o del internet, les agradecemos mucho y estamos contentos de haber hecho esta reunión. Muchas Muchas gracias gracias. y un Después buen en fin el de semana canal de para YouTube, todos. Y para si lo quieren volver a ver en el canal de YouTube, va a estar la Nada, presentación. Va a muy estar. bien. Muchas Así. gracias. En Buen nuestro fin de canal. semana Seúca. para todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto, un cariño. Chao, Chau, gracias. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Chao, Alex. Chao. Adiós. Chao, Un beso, Vale, Alejandro. gracias. Chao, Después Mirta. hablamos. Gracias por estar.